Pues nada, bienvenidos todos a esta nueva jornada de auge del mes de abril y comenzamos en esta ocasión con un gran invitado, con George Jung, que va a ser un gran colaborador a partir de ahora con nosotros, como luego os comentaremos. Eh, George, bienvenido. Gracias, Juan José, y buenas noches, buenas tardes a todos. Un placer de estar con ustedes esta tarde. He dejado de escuchar a George. ¿Vosotros me escucháis? Mejor ahora. Ahora sí, ahora sí. Disculpe, muy buenas tardes, buenas noches. Un gran gusto de poder estar con ustedes, hablar un poco del grupo de usuarios Access de la ciudad de Denver, aquí en los Estados Unidos, y de hablar también de posibilidades de colaborar entre los dos grupos hacia adelante, empezando con traducciones simultáneos y también grabados, pero a ver lo que encontramos para colaborar y aumentar el interés en Access, tanto en España como en el estado de Colorado y, bueno, en el mundo. Hoy les voy a presentar un poco de información sobre el grupo en Denver, su historia, lo que hace, planes para el futuro, desafíos, ah, y también ojalá habrá tiempo para que hablemos de cómo podemos colaborar, de ideas que tienen ustedes eh, en en este asunto. Am, bueno, voy a hablar empezando hablando un poco de mí. Juan José me pidió que les diera un poco de información sobre mi formación, mis actividades. Em, Empecé a usar Office y Access cuando daba clases de estadísticas en la Universidad de Loyola en la ciudad de Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Estudiaba en la Universidad de Tulane y al ladito, pegado a Tulane, estaba la universidad, todavía está la Universidad de Loyola. Entonces estudiaba en Tulane y daba clases en Loyola y daba clases en estadísticas y se usaba un programa de mainframe que se llamaba SAS, S-A-S-S. Y en esos años, los años 90, Microsoft invertía mucho en Office y sobre todo creo en Excel. Y cuando salió la primera versión de Office como suite, se acordarán, tal vez habían como, no sé, 35 discos para instalar. Llevaba no sé cuántas horas cambiando disco tras disco tras disco. Pero Excel ya tenía mucha funcionalidad para análisis estadística. Entonces yo me metí a aprender Excel y utilizar el programa para enseñar estadísticas. Y también como estaba Access en el paquete, um, em, empecé a aprender Access. Y también por primera vez en la universidad se daba una clase de bases de datos para PC. Y el programa que utilizaban para dar la clase era Access. Ojalá siempre estuviera así, pero no creo que se utiliza tanto Access ahora para enseñar bases de datos. Pero en esos años, en los 90, sí. Entonces empecé a utilizar Access personalmente. um, y me encantó el programa. La combinación de un diseñador
de los bases de datos en sí, de las tablas, excelente. Y también para desarrollar aplicaciones, no solamente a las bases de datos, pero también se podía generar aplicaciones muy poderosas y de forma bastante sencilla. No costaba mucho para aprender a hacer por lo menos aplicaciones básicas en Access y me encantó, me encantó. También terminé con la maestría y empecé en un programa de doctorado donde uno tenía mucho tiempo libre, supuestamente para estudiar, pero yo pasé el tiempo a estudiar el web development, desarrollo de aplicaciones web, que también se había lanzado hace poco tiempo, creo que en el 94 y instalaron un servidor web en mi universidad, dieron acceso gratis a los estudiantes. Entonces, en vez de terminar el doctorado, aprendí a hacer aplicaciones web y como no había nadie que lo hacía, pude hacer, servir como consultador con algunas empresas en Luisiana. Formé una compañía con un colega, se llamaba Bourbon Street Software, um, y pasamos como 2 años en desarrollarlo y venderlo, también por la web. Y en el 96, creo, um, dejé esto para trabajar con Microsoft. Entonces fui de Luisiana al estado de Washington y trabajé 2 años y medio en Microsoft como Software Development Engineer, o sea, desarrollador de programas. Estuve del 97 hasta 2009. Lo que hice como trabajo fue desarrollar programas web y también .NET. Trabajé en varios grupos como MSDN, que era el Centro de Informaciones para Desarrolladores, que creo que el MSDN ya no existe. También en Internet Explorer versión 4, 5 y 6, Windows, MSN y también Bing, la versión Microsoft de Google, Bing. Dejé Microsoft en el 2009, volví a Colorado y me puse a trabajar como consultor independiente, juntando los intereses de base de datos y Access, y también la web y un poco luego la nube, o sea, Azure o Azure. Y entonces desde más o menos el 2011, eso es lo que hago, trabajo como consultor independiente. Juan José me preguntó que por qué sigo trabajando con Access después de tantos años y a pesar de los intereses de desarrollo web y nube. Y bueno, uno nunca olvida su primer amor, ¿verdad? Y Access sigue siendo algo insuperado. Eh, Aquí estamos, que 25 años después del lanzamiento de Access, más o menos. Y todavía yo no veo ningún programa en que uno pueda hacer tanto, tan bien, tan fácilmente em, y tan poderoso. Entonces sigo con un interés, un amor grande para Access. Y como verán en un poco, para mí un desafío, un interés es de cómo, porque Access se ve un poco despreciado. Entonces, para mí, y eso no es justo, porque sigue siendo un programa excelente, pero cómo combinar Access con todo lo que está pasando en cuanto a Internet, a nube,
aplicaciones móviles, teléfonos, tablets. ¿Cómo, cómo sobrevive Access en un mundo tan diferente al cual existía cuando el programa se lanzó, que era básicamente PCs con Windows? Bueno, también he servido como presentador en muchas conferencias, muchas reuniones. Access Day no, hace algunos años que no lo hace, pero el MVP Armin Stein, que vive en Washington, cerca de Microsoft, tenía un Access Day, Día de Access, que era un día completo de Access en varias ciudades. Um, y yo he presentado en creo que 2 de estos. También había un día o 2 días en Denver cada año en las oficinas de Microsoft aquí, que se llama Denver Dev Day, que era para desarrollo de software en general, pero siempre había una partita que tenía que ver con Access. El Portland Access User Group, que era, yo creo, si no me engaño, era el grupo de usuarios más importante, más impactante en los Estados Unidos bueno, hasta algunos 2 años tal vez. Y tenían una conferencia anual en las afueras de Portland, el estado de Oregón. Y también he presentado ahí y varios otras conferencias. Y finalmente soy presidente del grupo Usuarios Denver. Y aquí verán el URL, la dirección del grupo. Me junté en 2013, poco después de mudarme a Colorado, y desde el 2007 sirvo como presidente del grupo. Bueno, no sé si habrá algún comentario o pregunta antes de que siga. Yo os invitaría a que visitáis la página de Denver, porque tiene un historial, si miráis la base de datos de todas las reuniones que tienen desde el 94 hasta ahora, asusta ver todo lo que han hecho. Es decir, madre mía, es impresionante todo lo que han trabajado en Denver Area Access. Gracias, Juanjo. Sí. Bueno, seguimos. Les quería hablar unos 4 minutos más sobre esta cuestión de access y la nube. Porque es algo, para mí veo como esencial para que Access pueda seguir destacándose en el mercado, en, no solamente ahora, pero en el futuro. Eso es Access y la nube. Entonces, para nosotros, el Access, y me disculparán el PowerPoint está en inglés, pero ojalá pueda traducir para que entiendan lo que está escrito. Access es algo, como comenté antes, menospreciado por empresas, bueno, por departamentos IT sobre todo, pero también entre desarrolladores, digamos, en general, y a veces parece por Microsoft. No ha tenido ni siquiera un poco de la atención que se ha dado a Word, a Excel, a PowerPoint, a OneNote, a SharePoint. Y es como se Access es lo que llamamos aquí la oveja negra de la familia. Um, y hasta que creo en el 2015, 16, por ahí,
en el Office 365, Microsoft quitó Access de la versión Small Business, que no tenía, bueno, para mí no tenía ningún sentido porque eran las empresas pequeñas y medianas en que se usaba mucho Access. Luego Microsoft se corrigió y repusieron Access en la familia Office, pero siempre un poco menospreciado. Todo lo que Microsoft hace es enfocado en la nube y se entiende porque Azure es lo que, gracias por la traducción, Azure es lo que le gana más plata, como decimos, a la compañía. Si se ve siempre los resultados financieros de Microsoft, siempre Access tiene el liderazgo del rendimiento financiero y también Office 365, pero no es Access. Y como saben, Access, sobre todo la aplicación de cliente, casi no ha recibido ninguna atención de Microsoft en más de una década. Hemos visto Access Web Apps con backend de SharePoint y luego en el 2013 Access Web Apps con el backend de SQL Azure y ahora estamos viendo Dataverse, um, pero muy poco en cuanto a nuevas funcionalidades en el programa en sí. Pero Access no tiene, una versión web, ¿no? Como sabrán, pueden utilizar Word o Excel o PowerPoint en el browser, pero Access no. Y también Access se limita a Windows, a PCs Windows. No hay una versión Macintosh, no hay una versión Linux, no hay una versión web. Entonces, difícil ver cómo Access puede tener mucho éxito ahora, dado que su historia de Internet no es muy bueno. Pero como comenté antes, Access sigue siendo una aplicación para RAD, Rapid Application Development. Tal vez sería desarrollo de aplicaciones rápida, no sé, rápido. Um, y sigue siendo 25 años después. Uno puede sentarse, abrir Access en unos cuantos minutos, tener una base de datos y una aplicacióncita que tiene gran funcionalidad, muy útil. Se puede crear un reporte en minutos, una forma en, no, 2 clics y ya está. Em, y es interesante y lo vemos un poco después, comentarios de gente que ha utilizado Access, que sigue siendo su plataforma preferida para desarrollar aplicaciones. Entonces, el programa en sí es excelente, pero no por cualquier razón, Microsoft no ha invertido en mejorarlo y sobre todo adaptarlo bien a la nube y a la web. Entonces, yo y otros aquí en Denver nos hemos preguntado, bueno, ¿cómo sería posible? S- s- sigue teniendo este poder, esta excelencia de la aplicación Access y también aprovechar de todo lo que está pasando en la nube, en Azure. ¿Cómo tenemos un access puro, no un access eh, en plataforma diferente, no un access em, menos poderosa de lo que es, pero Access como es Access, como funciona en Windows, pero también utilizar todo lo bueno de SQL Server y todo lo bueno de la nube. Y eso es
eso es lo que hicimos. Em, Cuando salió Access Web Apps en el 2013, era algo interesante porque se utilizaba una base de datos SQL Server, y no solamente una base de datos SQL Server, pero la base de datos SQL Server Azure, o lo que llaman Azure SQL DB, Azure base de datos SQL Server. Y eso fue como algo que nos abrió los ojos. Entonces si Access puede funcionar con un backend base de datos en la nube. Entonces, inicialmente, en Visual Studio se podía crear aplicaciones baseadas en un base de datos, lo que llaman de scaffolding o autogenerar un esqueleto, digamos, de una aplicación en minutos. Visual Studio tomaba las tablas de la base de datos y creaba páginas web muy básicas, pero ya tenía la estructura de una aplicación. Entonces, eso lo hicimos. Entonces, ahora tenemos una aplicación Access en el cliente, la base de datos en la nube y también una aplicación de web. Y la aplicación web y la aplicación Access utilizaban la misma base de datos en Azure o Azure. Y luego, cuando cuando Microsoft ya daba a saber que iban a cancelar los Access Web Apps, em, hemos exportado la base de datos de la versión SQL Azure para Access Web Apps y, y importado en el SQL Azure Database normal y lo conectamos al cliente de Access. Entonces ya en una verdadera base de datos SQL en la nube, una aplicación Access conectada y funcionaba de maravilla. Luego seguimos desarrollando aplicaciones ASP.NET más avanzadas, más complicadas, utilizando el mismo backend, la misma base de datos en SQL Azure, siempre con la aplicación Access, que utilizaba la misma base de datos en la nube. Y una vez que los datos, la base de datos en sí, estaba en la nube, en Azure, se podía hacer casi cualquier cosa una vez que los datos ya estaban liberados, digamos, del desktop, porque una vez en la nube se podía conectar a la base de datos con cualquier aplicación de cualquier lugar. Entonces, trabajamos con Power BI para hacer reportes dinámicos utilizando la misma base de datos. Y finalmente, pusimos el cliente Access, la aplicación Access que habíamos desarrollado, lo hemos removido del cliente con una empresa con la cual trabajamos. Tenemos como 40 desktops, 40 computadoras en que teníamos que instalar Access, asegurar que todos los drivers estaban, que la versión correcta de ODBC estaba, que los puertos, los ports necesarios estaban abiertos. Y lo que hicimos es que pusimos el cliente, la aplicación Access, en una máquina virtual en Azure. Entonces ahora la aplicación estaba en Azure, en una máquina virtual, la base de datos estaba en Azure y como estaban las dos en Azure, la comunicación entre SQL Server y la aplicación Access era rapidísima, súper rápida. Y el performance del cliente se mejoró hasta. Y ahora también se podía utilizar Access, digamos, con una iPad, un iPad.
porque nada más se conecta por máquina virtual y uno tenía acceso allá en su máquina iOS, y se podía utilizar Access contra un base de datos en Azure y al mismo tiempo con las aplicaciones web y móviles y con los reportes de Power BI. Bueno, tengo unos pocos screenshots para que vean cómo estaba. Michael Barr, que era la Program Manager de Access en esta época, hizo una presentación en una conferencia que se llama Ignite, que es una conferencia anual para usuarios y desarrolladores de Office. Creo que es en Orlando, Florida. Y presentó algo sobre una aplicación que habíamos desarrollado. Entonces, estaba como han visto, la aplicación Access. Entonces, logramos siempre usar Access en toda su belleza, con todo su poder. Los datos estaban en Azure SQL. Podíamos utilizar la misma base de datos que utilizaba Access también para desarrollar aplicaciones web y móviles. Podíamos seguir con la integración de Access con Word, con Excel en la máquina virtual, y también tenemos los reportes Power BI. Entonces, teníamos todos los beneficios de Access. Teníamos un acceso mucho más amplio a los datos, y teníamos un solo base de datos. Entonces, teníamos acceso a los datos estandarizados a través del cliente, del web, del Power BI, del móvil, todo. Aquí está la aplicación que estaba en una máquina virtual. Verán, es una aplicación Access, eh, digamos, de complejidad mediana. Hay un ribbon. Aquí están hay un grid. Aquí está una forma para entrar datos. Se podía, como verán, exportar para Excel, editar. También habían Gantt charts, gráficos del tipo Gantt, o sea, de tal fecha a tal fecha, esta cosa, y luego de otra fecha a otra fecha, otra cosa. Y todo esto en Access. Y con la misma base de datos, una aplicación web bastante complicada. Aquí ven una imagen muy semejante a Access. Están las columnas. Aquí hay un pop-up que da una información. Aquí se puede hacer un search. Aquí como tienen los checkboxes de lo que filtros. Y también versiones móvil. Entonces aquí están algunas paginitas móvil que eran, digamos, partes muy pequeñas de la aplicación Access, pero digamos que, bueno, tenemos tal funcionalidad en Access, pero con el teléfono, con la persona que está al sitio investigando algo fuera de la oficina, bueno, con su teléfono podía rápidamente entrar algunos datos o investigar algo, y si entraba cualquier dato que se entraba por el web y se guardaba en la base de datos SQL Azure y se vea inmediatamente en la aplicación Access. Y finalmente aquí está un ejemplo de Power BI, los reportes Power BI. Y esa es una página web
Se puede utilizar el web control para incluir esto dentro de una aplicación, Access si uno quiere, y eso es muy interactivo. Entonces, si por ejemplo, si hago clic aquí si hago clic aquí en 2020, se filtra todo. Aquí nada más se ve 2020, aquí nada más se ve 2020. Entonces, es muy interactivo, muy interesante. Y todo eso siempre guardando Access como, digamos, el centro del universo, la aplicación principal. Eso fue muy rápido, pero para que vean un poco el enfoque que yo tengo en Access y también otros en el grupo. Y voy a dejar de hablar para ver si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, seguimos adelante. Ahora un poco sobre nuestro grupo de usuarios en Denver. Denver es la capital del estado de Colorado, que está en el centro oeste del país, está al norte de Texas y al sur del estado del país Canadá. Y aquí tenemos las montañas rocosas, Rocky Mountains, muy conocidas por um, esquí. Uh, Tenemos un clima bastante nevado en el invierno, pero con mucha sol y muy moderado en el verano. Em, Denver digamos, es un centro de informática, digamos, al segundo nivel. No es, por ejemplo, digamos, como Boston, Massachusetts o Silicon Valley o Austin, Texas, pero hay una gran cantidad de desarrollo de aplicaciones que se hace en Denver. Muchas compañías aquí que trabajan en esto. Hay todo un grupo de edificios llamado Denver Tech Center. Y no sé cuántas centenas de empresas que trabajan en informática aquí en Denver. Entonces, a pesar de ser una ciudad pequeña, digamos, 2 millones, en el centro del país es un centro de informática en el país. Y una de las razones porque DAG se formó aquí, el grupo usuario, y porque sigue siendo, bueno, sigue en vida. Um, DAG fue fundada en 94, entonces pocos años después de que Access salió. Y el enfoque del grupo, tal vez también como el suyo, en esas épocas era en soporte al usuario, respuestas a preguntas, lo que llamamos de labs, o sea, la gente llegaba con sus laptops con una pregunta de Access y acudía mucha gente a esos eventos mensuales. Era todo en persona. Y la membresía se iba aumentando más o menos hasta 2007. Al máximo estaban como 60 miembros pagos, $30 al año para cubrir los costos se cobra. Y estaban 60 personas hasta el 2007. Y luego se fue disminuyendo la membresía hasta fines de los 2000. Cada año se perdía 2 o 3 miembros por año. ¿Por qué? Bueno, el soporte al desarrollador empezó a ser mucho mejor por la web. Entonces, sitios como ahí se me olvidó el nombre, pero sitios en donde uno puede ir al sitio y teclear una pregunta y tienes como no sé cuántas soluciones. Stack Overflow. Eh, ¿Perdón? Stack Overflow. Gracias, Stack Overflow, sí.
y súper buena información. Entonces, el lado de soporte técnico a un programa de Access disminuyó mucho en cuanto al grupo de usuarios. Y también como Microsoft ya no daba tanta importancia a Access, um, la gente que trabajaba con Access se envejecía y cada vez 2 o 3 miembros se aposentaron o por lo que sea. Entonces, cada año un poco menos, un poco menos, un poco menos. Y cuando entré y en el grupo en el 2013 y luego cuando empecé a trabajar de forma administrativa, empezamos a preguntarnos, pues, ¿qué podemos hacer? Se nos hace que el grupo va a desaparecer. Si seguimos perdiendo miembros, si seguimos perdiendo interés, si los beneficios que el grupo ofrecía hace 20 años ya no existen, ¿qué hacemos? Entonces, 2 cosas, y eso es antes del COVID. Empecemos a transmitir las reuniones por la web. Y también hemos hecho un gran esfuerzo a aumentar nuestra presencia en las medias sociales. Entonces, redesarrollamos el sitio web, am, empezamos a utilizar y a promover las páginas en Meetup y también en LinkedIn. Y después del COVID en 2020, inmediatamente estuvimos virtual. Pero afortunadamente, como ya habíamos empezado a tener las reuniones online, eso no nos fue difícil. Microsoft en marzo de 2020 cerró todas sus oficinas, entonces no nos podíamos reunir, pero seguimos por Zoom. Y lo que pasa interesante, empezó a llegar, a acudirse más gente que no era de Denver, pero sino de varias partes de los Estados Unidos. Y ahí estamos ahora. Tenemos una presencia social muy ampliada. Tenemos una membresía estable. La membresía que paga más o menos de 12 a 15, que cubre todos los costos que tenemos, y una presencia en las reuniones, digamos, entre 15 y 25 al vivo. Queremos permanecer enfocado en Access. Algunas personas, cuando hablábamos de cómo vamos a sobrevivir como grupo de usuarios, algunas gentes decían, bueno, tal vez nos hagamos Power BI y Access, o SharePoint y Access, o después Power Apps. Pero como el interés, la experiencia, el talento, y el trabajo que hacían y y siguen haciendo los miembros era en Access, decidimos no, vamos a continuar enfocados en Access. Em, Decidimos tener bueno, ojalá un enfoque más global. Entonces, más y más nuestros presentadores no son miembros del grupo. En los 2005, 6, 7, 8, 9, digamos al 2016, todos los presentadores eran miembros del grupo. Pero una vez que empezamos a utilizar la web, también se podían no solamente acudir participantes, pero presentadores. Y el año pasado empezamos a, a- a ensayar eh, 3 meses al año. Cambiamos el horario de la reunión para la mañana acá,
que sería las 6, 7 de la noche en Europa, para que se pueda tener una presentación en vivo desde Europa hacia nuestro grupo. Entonces, eso es algo que vamos a seguir haciendo. Un otro aspecto que nos fue importante, creo, es que hemos buscado a tener una buena relación con Microsoft. En los años 2010 a 2020 se iban desapareciendo los grupos de usuario en Estados Unidos, hasta que actualmente nosotros somos el único grupo que sigue con reuniones mensuales. El grupo de Washington ya no, el grupo de Portland se acabó. Nosotros siempre hemos seguido con las reuniones y trabajado para tener contactos con la gente Access en Microsoft. Y empezando en el 2006, 16 o 2017, invitamos al PM y a un desarrollador en Access venir a visitarnos. Entonces, en el 2017, 2018, 2019, vino Michal Bar y un desarrollador de Access vinieron de Washington a Denver. Hicimos unas actividades en las montañas y también hicieron presentaciones al grupo. Y también los miembros de nuestro grupo um, se, se hacen voluntarios para esfuerzos de Microsoft. Por ejemplo, hay un esfuerzo en el grupo en Microsoft de Access para tener una nueva versión de Northwind Traders, que es la aplicación ejemplo que tiene Microsoft para Access, que ya tiene 18 años de no tener nada hecho con esta aplicación. Entonces, hay un grupo de MVPs y otros que está trabajando en una nueva versión de Northwind Traders. Entonces, buscamos esta relación y creo que nos ha servido. Estamos organizados, tenemos una junta directiva de 4 personas. Tenemos, como dije, de 12 a 15 miembros pagos y entre 15 y 25 gentes que acudan a las conferencias. Pero el impacto que tenemos es mucho mayor de estos números. Y eso es porque también hemos creado un canal YouTube. Y les voy ahorita a enseñar estas páginas. Entonces aquí vamos a tener eso es para un poquito. El sitio. Ups. Es esta. Entonces, este es el sitio nuestro que hemos totalmente redesarrollado y cada mes tenemos la nueva presentación aquí abajo y como comentó Juan José, aquí están las presentaciones que hemos hecho. Entonces, en el 2015 estaban las presentaciones, todas están y hasta el año presente, donde pueden ver en enero estaba Nathan de Microsoft, en febrero estaba Colin del Reino Unido, en marzo estaba Mike Wolf de Pensilvania. Entonces, hemos totalmente cambiado, ya somos un grupo que tiene presentadores de cualquier lugar. Aquí tenemos a los que ayudan financieramente o de otra forma, una página de consultadores. Entonces ese es el sitio nuestro. Era una aplicación Access. Hemos hecho un upsize de Access a SQL Server y lo hemos desarrollado en la aplicación web.
utilizando Visual Studio. El Meetup que tenemos es aquí. Meetup es un sitio donde se puede hacer reservaciones o intenciones de acudir a cualquier reunión. Entonces aquí ven que para esta noche, esta tarde acá, esa es la página. Bueno, ojalá. A ver. Ok. Y la gente acude aquí, puede hacer un RSVP y pueden acudir así o nada más hacer clic en el enlace para el evento. Siempre tenemos una imagen, ojalá interesante. Eso ese varón es Tom Van Stiphout, que es el líder del esfuerzo para el nuevo Northwind. Entonces, eso es Meetup. También LinkedIn. Entonces, tenemos 192 personas que están miembros del grupo Meetup. LinkedIn. LinkedIn. Tenemos también una página de LinkedIn. Y aquí hacemos los anuncios con el enlace para Meetup. Y aquí está el anuncio para hoy. Y así. Entonces, más o menos utilizado nada más para anuncios. Y algo interesante. Aquí está el lanzamiento de Windows 95 con Jay Leno. Aquí un anuncio de Access DevCon Viena. Pero así se utiliza. Y también tenemos los enlaces para los videos, las grabaciones de las presentaciones. Y aquí tenemos unos 228 seguidores. Y finalmente YouTube, que es el último que les voy a enseñar, es nuestro canal YouTube. Y a ver cuándo lo empezamos. Bueno, en marzo del 2019. Y como verán, no, bastante gente ve las presentaciones. Entonces aquí MZ Tools, 2.6 mil visitas. Aquí Access Tips and Trips por Armenstein, 2.400. Queda de nuevo en Access 2020 por Evo 1.6 mil, 500, 100, 200, 300, 1,000. Entonces, más o menos, digamos, entre 100 y 2,000 por video. Y esas son nada más las grabaciones de las presentaciones que ponemos aquí en YouTube. Y aquí tenemos a 339 suscriptores en YouTube. Pero eso diría es, es la forma en que tenemos el mayor impacto en cuanto a gente que profita de nuestros esfuerzos. Aquí Michael Aldridge en noviembre hizo una presentación sobre el futuro de Access y ya está con 1,100 videntes. Bueno, ¿qué es el futuro de Access? Porque el futuro del grupo está muy ligado al futuro de Access. Y eso es una cuestión, bueno, bastante difícil porque Microsoft ha dado varias impresiones. Sobre todo en los 2016, por ahí, cuando, como comenté, tiraron Access de la versión para empresas pequeñas y medianas de Office 365. ¿Qué es el futuro de Access? Para la presentación de hoy, hice una pequeña investigación.
en la web. Yo pide a Microsoft si no me podían dar unas informaciones actualizadas, pero no me contestaron. Pero aquí es uno de los artículos. ¿Es Access es todavía relevante o no? El señor que escribió este artículo dijo, bueno, no, tendrán que moverse a no sé cuál otra aplicación. Pero, como verán, en los comentarios, 130 personas dejaron comentarios, casi todos diciendo, por ejemplo, he utilizado muchos productos en los últimos 20 años y para mí Access es light years, años de luz, adelante de cualquier producto o solución técnica que he encontrado en el mercado. Y dice él, puedes crear lo que necesites. Aquí también dice que hay un anti-access punto de vista que está demostrado por el autor. Access es tiene mucha potencia, está utilizando mucho. Access contribuye a la democratización de los datos dentro de la empresa. O sea, uno no tiene que ir de rodillas al departamento IT pidiendo que por favor crean una aplicación, sino que uno se sienta a su desktop con Access y en una media hora, una hora tiene algo muy útil. Y así va y va y va y va y va. Y la gente, los 130 personas que han respuesto, y este artículo publicado solamente al fines del mes pasado, todos diciendo Access es excelente. El único fallo, el punto frágil de Access que comenta casi todos, es esta implicación con la web. Que Access es excelente para quien está trabajando en un desktop, en un PC Windows. Pero una vez que uno necesita acceso al web, sea base de datos o sea usuarios, interfaces usuario, Access no tiene soluciones. Y si me preguntan a mí, yo no sé, porque Microsoft no ha invertido en, no sé, un botoncito en Access, publicar a SQL Azure. Y bam, hace el upside si tienes tu base de datos en SQL Azure. Y convertir en aplicación web. Oh, caramba, lo hicieron con Access Web Apps en 2013, que no era una muy buena aplicación, pero el problema era la calidad de la HTML. No era un problema al nivel del concepto, porque no es tan difícil. Lo comprobaron de convertir una aplicación Access en una aplicación web. Solo hay que hacerlo bien. ¿Por qué Microsoft no invierte en esto? ¿Será porque no lo ven como un posible fuente de de muchos beneficios, de muchas ganancias? Entonces, en vez de investimiento en el cliente Access para sobrevivir bien en la web, tenemos esfuerzos, bueno, mal ejecutados, como por ejemplo Access Web Apps, o soluciones como Power Apps, que francamente no tienen nada a ver con Access. No puedes crear un base de datos en Power Apps. No tienes VBA, no tienes reportes en forma PDF. Yo entiendo lo que Microsoft quiere hacer con Power Apps, pero realmente el enlace con Access no lo veo muy bien. Y se me hace que mucha gente con experiencia en Access también cree lo mismo. Y entonces la cuestión, ¿por qué Microsoft no invierte? Bueno, si Microsoft no lo hace,
nosotros lo hacemos porque queremos mucho a Access. Nos ha servido mucho. Sigue siendo un ambiente de desarrollo sin igual. Y la cuestión es cómo transferir esta excelencia en el PC a una excelencia en la web. Otra investigación que estaba muy rápido, que las compañías que utilizan Access, bueno, esta compañía hizo una investigación y con casi 100,000 compañías que utilizaban Access, la mayoría eran empresas pequeñas y medianas, entre 10 y 50 y con 1 millón a 10 millones de dólares de ventas. Si quieren ver la página, aquí está el URL, pero como verán algunos gráficos, las compañías, tipo de compañía, software, luego hospitales, luego tecnología, luego educación, luego non-profit, servicios financieros, educación, construcción. Son los tipos de empresas en su investigación. Son los 10% de las empresas eran compañías de software. La gran mayoría en los Estados Unidos, nombre de empleados verán que hasta 2,000 personas es la gran mayoría de compañías que utilizan Access. También por ganancias, igual los pequeños y medianas. Si consigo tener más información actual de Microsoft, los compartiré, lo compartiré con Juanjo. Otro problema, digamos, que hemos tenido, y casi terminó, es de cómo podemos conectarnos con esos desarrolladores de Access. Sabemos que en Denver hay centenas y centenas y centenas de gentes que trabajan diariamente con Access, que son usuarios avanzados, power users, o son desarrolladores. Pero no hemos conseguido eh, tras esfuerzo, encontrar y conectar con esas gentes. Lo hemos hablado de esto durante años, hemos invertido muchos esfuerzos en medias sociales y casi no nos ha rendido nada. Tal vez 4 usuarios nuevos en los últimos 5 años nos han adquirido por media social. Y estoy hablando de gente que está aquí en Denver y que acudía en persona a las reuniones cuando lo teníamos en persona. Entonces es una cuestión que no sabemos. Como Juan José comentaba, existen redes eh, muy exitosos en conectar con su, con su audiencia, am, pero por una razón u otra no lo hemos conseguido. Y no creo que es solamente nuestro problema, porque se han ido desapareciendo los grupos de usuarios Access. Y es una pregunta, si algún de ustedes tiene la bala de oro, avísenos, porque eso es una cuestión. Hemos hecho cartas de empresa, business cards, para que los miembros lo distribuyan. Nada. Ah, Publicidad en LinkedIn, nada. Uh, Meetup, nada. Um, es algo muy difícil. Pero lo que vamos a seguir es seguir enfocado en Access y los desafíos modernos. Seguir enfocado en Access primeramente y con mayor importancia. No nuevas plataformas alternativas, por ejemplo, como Power Apps. Y intentar de ver cómo Access puede tener mucho éxito
en este mundo de web y cloud y móvil. Y seguir con nuestros esfuerzos de conexiones globales con usuarios en todo el mundo y colaboración. Y creo que llegamos al fin de la presentación y ahí lo dejo para que ojalá podemos hablar de unas ideas. Sé que Juan José les ha hablado de lo que vamos a hacer a corto plazo, pero me encantaría entender lo que ustedes piensen en cuanto a conectar con desarrolladores de Access o en ideas para colaboración. Y les agradezco mucho su atención y escuchando lo que ustedes tienen a contribuir. Muchas gracias. Muy bien, George, muchísimas gracias. Pues se abre el debate. Como veis, el enfoque que tienen en Denver es fantástico. Cuando yo preparaba la reunión con George estaba impresionado y encantado de ver cómo, sobre todo las ponencias presenciales, y me gustaría pues un poquito que participarais en esto. ¿Qué opináis? ¿Cómo lo veis? Y bueno, al ataque. Ángel. Yo comparto la opinión de lo del tema de las Power Apps. O sea, totalmente de acuerdo. Microsoft ha intentado ahí hacer un invento para la web, pero eso no es Access. Y no es que no sea Access, o sea, resuelve algunas cosas, resuelve algunos problemas, pero no es Access. Y los que llevamos usando muchos años Access lo tenemos todo centralizado dentro de Access. En eso estoy muy de acuerdo, o sea, informes, formularios, entorno de desarrollo, VBA, está dentro de la aplicación. Todo lo que hacemos está dentro de la aplicación. Macro, que no usamos, pero están dentro de la aplicación. Cualquier cosa que necesites de tu aplicación está ahí. Todo ahí. Cuando usamos Power Apps, todo está perdido. Todo está cada cosa en un sitio diferente. Las macros que hacen que se ejecute todo está por un lado, está el Power Automate, la aplicación está por otro, la base de datos en otro sitio diferente. Cuando quieres modificar, cuando quieres saber si tu aplicación está ejecutada o por qué tu aplicación ejecuta algo, resulta que está llamando a un Power Automate que no está dentro de la aplicación, que tienes que ir a buscarlo a otro sitio. O sea, no he visto cosa más horrible viniendo de Access. Y yo lo uso y me resuelve algunos problemas, me ha resuelto muchos problemas. Pero es una castaña, es una leche, es un rollo que se ha inventado Microsoft. Y en ese sistema, por desgracia, Access no existe. Y eso me jode mucho y me entristece más aún. Muy bien, Ángel. Esa es mi opinión. ¿Quién más quiere comentar algo? Ahora es cuando podéis abrir los micrófonos y todo eso también. Javier Ixos levantaba la mano. Javier. Sí, buenas noches. Lo primero, gracias a George. Muchas gracias por su explicación, su presentación. Y yo tengo una pequeña duda. Cuando hablaba George de colgar en una máquina virtual en Azure el cliente Access, ¿cómo se hacen las conexiones a esa máquina virtual desde los desktop? ¿Es por escritorio remoto? ¿Es por alguna aplicación virtual? ¿Cómo funciona eso? Si puedes ampliar un poquito. Gracias. Sí, Javier, gracias. Sí, existe la aplicación de Windows Terminal Server y así se conecta nada más con la dirección IP
a la máquina virtual en Azure. También en Macintosh, en iOS, todos tienen su aplicación para conectar a máquina virtual. Así se hace. Nosotros también algo interesante es en un cliente, en una empresa, tenían los ports, los puertos, todos casi cerrados por razones de seguridad, pero estaban abiertos la 80, que es HTTP, y la 443, que es el HTTPS. Y surge que se puede conectar a un desktop, a una máquina virtual por el puerto 443. Entonces, cualquier empresa que permita a sus computadoras de acceder a sitios HTTPS, que es casi todas las empresas, también pueden conectar a máquinas virtuales en Azure. Y no sé si eso se ha respondido a tu pregunta. Sí. En realidad, o sea, es un terminal server lo que Sí. estaba instalado para que pudieran entrar más de un usuario, dos a la vez. Cada uno tenía su escritorio allí. Sí, es una máquina virtual dedicada y exacto. Y uno tiene que tener el número de licencias Windows que Sí. corresponde al número máximo Sí. de gente que conecta, ¿verdad? Ok, sí, entendido. Sí. Gracias. Sí. Gracias. Sí. El costo es bueno, para un cliente el costo era de $70 al mes y podían, creo que, conectarse 15 personas a la misma vez. Y entonces era bastante económico. Muy bien, gracias. Gracias, Javier. Además de esta opción oficial que comenta George, tenéis opciones como, por ejemplo, TS Plus, que es un pago anual, es un pago único y también tienes un montón de accesos remotos, o incluso opciones como, creo que se llama Guacamole, que te hace también toda la virtualización y y convertir también máquinas remotas. Y más opciones que presentamos aquí en alguna charla. Muy bien. ¿Más preguntas? A mí me surgió una duda, George, y es una inquietud, y es que por lo menos en España, o por la experiencia que tengo yo, nuestra relación con Microsoft es muy baja o prácticamente nula. Es decir, incluso para poder pedir alguna presentación o acudir a algo, pues es complicado. De hecho, yo he intentado ponerme con ellos por contacto, nos hemos intentado poner con ellos en contacto por correo electrónico y no ha habido respuesta. ¿Qué crees o cómo ha sido esta manera vuestra de poder contactar con Microsoft y esta buena relación que tenéis? Sí, en alguna forma estamos en la misma situación, Juan José, porque las oficinas locales en Denver, que son casi todo tiene que ver con la ventas y un poco con apoyo técnico, pero ellos no nos dan mucho, mucho apoyo. No tenemos relaciones con nadie allá, aparte de que nos dejan ocupar una de sus salas de reunión una vez al mes. Pero hasta esto nos querían cancelar y acudimos a la sede, a Microsoft en Washington, y ellos se comunicaron con la oficina local para decirles, no, está bien, dejen que el grupo usuario Denver. Entonces, la buena relación que tenemos es con el grupo del producto en Redmond, y no tanto con la gente local, Bueno, desafortunadamente. tenemos que hablar con Redmond para que nos dejen también tener las charlas de Microsoft. Sí, y es interesante porque yo creo que comenzando con Michael Barr,
que era el Program Manager de Access en 2015, 16, 17, hasta creo que 2019 y 20. Debe de haber en sus metas para su evaluación anual conectarse con la comunidad Access, porque esta señora, caramba, nos mandaba emails cuando la escribíamos, contestaba casi inmediatamente. Cuando la pedimos, puedes venir a Denver, pagamos lo que necesita. No, está bien, nosotros pagamos, venimos con mucho gusto. Creo que por lo menos en el grupo de producto en Denver, y Michael Aldridge sigue igual, creo, que es el nuevo PM, que es muy accesible, muy, no, muy buena relación. No sé si eso va además del grupo de producto y de los PMs, pero sí, Muy bien. sí, Otra pregunta. Tú comentabas antes, cuando decías que Microsoft ignora a Access, y dice, bueno, si ignora este trabajo en la nube, lo hacemos nosotros, dijiste. sí. ¿Cómo? O sea, ¿qué es eso que tienes en mente? Me gustaría o tú, ¿cómo ves tú si tuvieras que hacer ahora? Dice, yo haría una aplicación, implementaría, lo haría de esta manera. Guay. Sí. Bueno, eh, para mí hay que tener la base de datos en la nube. Ujú. Y una vez que está la base de datos en la nube, puedes acceder a cualquier funcionalidad de Azure, sea eventos Azure, sea Power BI, sea Logic Apps, automatización, lenguaje de máquina, inteligencia AI, eh, todo lo que está en Azure, una vez que está la base de datos en Azure, está disponible. Y luego la cuestión es, bueno, conectarse de la base de datos de la nube a la aplicación Access. Yo, por lo que he visto con nuestros clientes que lo han hecho, que la solución máquina virtual es muy atractivo, porque primero tienes una instalación de Access con, en una computadora virtual. Entonces, todo lo que tiene que ver con configuración, con puertos, con drivers, es una máquina. Y en vez de que cuando uno tiene unos clientes en la empresa con 10, 20, no sé cuántas computadoras, cada uno tiene su problemilla. Y también tienen acceso por iPads o por tablets. Eso sería la segunda cosa. La tercera, que es más difícil, son las aplicaciones móviles. Ángel comentó de Power Apps, tiene sus ventajas. Bueno, una vez que uno tiene la base de datos en Azure en SQL, se puede desarrollar un Power App sencillo de forma bastante fácil. A pesar de que para mí el interfaz de usuario para el desarrollador de Power Apps es horrible, pero sobre todo si uno viene de Access, es un desastre. Pero pues, se puede construir algo. Para mí y para la gente que tiene experiencia en programación web, es es bastante sencillo lanzar Visual Studio, conectar la base de datos y generar una aplicación. Desafortunadamente, yo lo veo como semejante a Access. Muy fácil sentarse como novato y crear un base de datos con una tabla y una forma. Bastante fácil. Igual con la MVC, con la programación web en Visual Studio. El problema es que si uno quiere algo bastante más avanzado, entonces ya hay que tener una experiencia bastante amplia. Entonces es un esfuerzo, pero sí
No sé, así lo veo. No, desafortunadamente, como tan Ángel, por alguna razón u otra, Microsoft no ha visto la necesidad o no ha logrado crear una buena generadora de aplicaciones web basado en bases de datos o por Access. Tenían algo en los Access Web Apps, pero desafortunadamente no, en los detalles no fue muy bueno. Muy bien. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Pues si no tenéis ninguna pregunta más, pasamos al siguiente punto. Como habéis visto, este ha sido un punto de partida con George, a que te agradezco profundamente esta primera colaboración. También comentaros que George es la punta de lanza de todo esto, porque George, antes de ponerse a colaborar, pues pidió permiso también en la junta directiva de Demba, y encantados se ofrecieron a poder colaborar con nosotros. Y entonces, pues vamos a lanzar asumimos este reto los dos, como presidentes de cada uno de los grupos, de hacer una colaboración mucho más estrecha. Voy a aprovechar para lanzaros, esta sí la primera colaboración, pero voy a aprovechar para lanzaros, para mostraros qué es lo siguiente que vamos a hacer gracias a George, y al mismo tiempo para pues mostraros ya por fin, desde hoy, que tenemos encuentro físico, presencial. ¿Estáis viendo mi pantalla? ¿La veis, verdad? Sí. Perfecto. Bueno, pues el 28 de junio tendremos, después de 2 años y muchos esfuerzos, el encuentro anual en Madrid. Esta vez en el Hotel Preciados. Siempre habíamos hecho una jornada de mediodía, y este año hablando también con Juan Soto, el presidente de AOC, pues vamos a tener una jornada de todo el día, intensa, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde. No os asustéis, intentaremos hacer paraditas, donde vamos a tener contactos como Juan Soto, que vendrá con 5 personas más de Estados Unidos, Rafael MacPegasus, ex MVP, que también hablará sobre 32-64 bits, Ramón Poch, conocido por nosotros, Raipon, que va a hablar de un gesto documental, Chea y Valentín sobre cuál es la situación legal y la parte de la futura normativa que va a venir, en qué nos afecta y cómo trabajar con ella. Tenemos también una colaboración a partir de ahora muy intensa con Sergio Hernández, al que todos conocéis. Va a hacer muchas ponencias el curso que viene, hablando de todo este tema que decía George de Azure, y hará una pequeña presentación de qué vamos a hacer el año que viene con él. Susan también, colaboradora de George y la nueva responsable del grupo de AOC Latino, que viene también en live a vernos y hablará del entorno Power Platform. Tony Jurado, el experto que tenemos en el grupo sobre Power BI, y para mí uno de los mejores en el tema, también nos hablará de esta integración de Power BI con Access, siempre, como decía George, con el mismo pensamiento que tienen en Denver, que nosotros somos fieles a Access, pero es cierto que hay una serie de herramientas externas que nos pueden venir muy bien para enriquecer nuestro producto, teniendo como alma mater Access. Después hablaré yo un poco sobre Watchdog. Sabéis que he estado muy en contacto con Wayne Phillips, y en mi opinión este Watchdog, este tratamiento de errores, es una herramienta desconocida y que nos ahorra muchísimo tiempo para hacer el error catching, la captura de errores. Y después, y aquí también le afecta a George, contactamos con Mike Wolf, que para mí es un gran comunicador, el mejor en estos momentos, con escritura diaria sobre Access, y él nos hablará sobre las novedades de Twine Basic. Y George colaborará con nosotros haciéndonos la traducción simultánea, inicialmente con Mike, y en futuras conversaciones, en futuros encuentros con más gente de todo el mundo. He estado en contacto con Dale, que también se ha ofrecido a hacernos algún contacto más, también con Massimo Grimaldi, al que le traduciría al italiano, con lo cual vamos a expandir los comentarios, las charlas, y también a la inversa. Ojalá de los grandes conocedores, grandes expertos que tenemos en este grupo puedan darse a conocer en el resto del mundo y poder exponer los temas que conocemos también en otros sitios, comenzando por Denver.
y finalizaremos con la entrega de premios Auge 2022, una novedad que tendremos donde vamos a valorar el trabajo que cada uno de vosotros ha hecho durante esta temporada. Todo esto, este trabajo internacional, no sería posible sin la ayuda de George. Entonces, bueno, pues os invito también a colaborar, a poder aportar ideas, qué temas os gustaría que tratáramos, que hasta ahora no éramos a los que no llegábamos hasta ahora, para poder tenerlo en cuenta. De momento con Juan Soto ya lo conocíais, Achea, Valentín, Rafa, Tony, Ramón, yo, Sergio, y para mí la novedad de este año es tener un ponente internacional de habla inglesa. Somos un grupo español y no podemos perder esta esencia, no vamos a hacer charlas en inglés. Tenemos que hablar en español, evidentemente, pero es bueno contar con esta ayuda para saltar esta barrera de la limitación del idioma con grandes ponentes, con grandes temas que hasta ahora no éramos capaces de exponer porque no había ningún experto en esa materia y teníamos que recurrir a agentes externos. Gracias a George, esto lo vamos a cambiar. Así que esperamos que esta colaboración os guste a todos, que sea fructífera y desde ya os invito también a esta charla del día 18. He dejado de compartir cuando no os he dicho que evidentemente la página a la que podéis entrar desde ya para registraros es Descubra el poder de sus datos y solo tenéis que ir a la parte del registro donde, pues nada, se pagará por PayPal una cantidad de 65 euros, que me parece muy pequeña todavía. Incluirá toda la jornada y un buffet libre a mediodía al lado del hotel, en una sala muy chula. Y además, por la noche, por supuesto, tenemos pensado pues, hacer una gran cena, pero no todo el mundo estará disponible, podrá. Entonces, aquí estamos planteando la opción de si estáis dispuestos, si queréis, si estáis interesados o no, para ir preparando también la gestión para la cena. Ir haciendo la reserva desde ya porque de momento las plazas van a ser limitadas. Ojalá tengamos fracaso por éxito, es decir, ojalá se quede la sala pequeña y tengamos que buscar un salón más grande. Todo esto no sería tampoco posible sin la ayuda de alguien que está siempre en la sombra y que no quiero dejar de nombrar, que es Ángel. Ángel dejó de ser el presi, pero está currando más que antes si cabe. Así que también, Ángel, muchísimas gracias por tu gran ayuda, ya que estás ahí en la sombra, pero trabajando un montón. ¿Qué te parece, George? Excelente. Le voy a poner mi dirección de email aquí en el chat. Cualquier cosa pueden comunicar conmigo. Y realmente es con mucho gusto y con mucha anticipación que a mirar adelante a ver lo que podemos hacer juntos. Y es un gran gusto y estoy muy, muy feliz y contento de poder hacerlo con ustedes. Fantástico. Antes de cerrar la conexión, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Pues si no hay preguntas, finalizo la grabación. Gracias a todos. Espero que nos veamos en virtual o en directo, incluso, ojalá sea así, en el encuentro del 18 de junio. Y por supuesto, de nuevo, gracias, George. Ha sido fantástica tu charla. Espero que sea la primera de muchas que tengamos juntos. Ojalá. Gracias. Y gracias a todos. Buenas noches. Gracias. Muchas Gracias, gracias. George. Buenas noches a todos.